En nuestra Biblia hablamos de los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los grandes. A estos se llaman los profetas mayores. Y a los otros se les llama menores. Son 12 profetas menores. No porque sean sin importancia, sino porque su texto es menor. El texto escrito por estos 4 es más largo, el de los otros es más breve. Entonces vamos a entrar ahora a comenzar con algunos profetas menores. Les hablo del profeta Oseas, que predica en el siglo VIII antes de Jesús, unos 700 años antes de Jesús, en números redondos. Ahora, sobre todo va a tener algo muy raro. En el primer capítulo, el Señor le dice: este es el mensaje que el Señor dirigió al profeta Oseas. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella. Así ellos serán hijos de una prostituta. Oseas tomó entonces por mujer a Gomer, la cual quedó embarazada y le dio su primer hijo. Después van a venir otros. Entonces es raro esto. ¿Cómo es eso? El Señor le dice: ve, y el profeta obediente se va a casar con una prostituta. En el capítulo 2 dice, hablando de esa madre de los hijos: su madre se prostituyó, perdió el honor cuando dijo: iré en busca de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Y Dios dice: voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, aquí para el Señor el sentido de la prostitución. La prostitución es el pueblo de Israel que va, en lugar de ir con Dios, con los Baales, los ídolos. Entonces va con Israel se vuelve una prostituta. Israel se vuelve una prostituta. Y en lugar de ir con su marido, que es Dios, va con otros. Y en este libro lo que se quiere mostrar es la misericordia de Dios. El profeta Oseas se enamora de la prostituta y la quiere mucho. Y por más que le es infiel, le da un hijo, le da otro, un tercero, 2 hijos de una hija. Y la sigue queriendo, porque Dios nos sigue queriendo. Esta es la misericordia de Dios. Nosotros que le fallamos a Dios, y este es el tema de hay que encontrarlo, porque si no se le ve, pues entonces, ¿por qué le dijo? Es que precisamente es eso. Israel es una prostituta, se ha ido con otros dioses, ha dejado su verdadero esposo, que es el Señor. Aquí en el capítulo 2 dice: yo la voy a enamorar. Se habla de la prostituta. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Ahí me responderá como en su juventud. Entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Quitaré de sus labios los nombres de los Baales y jamás volverán a mencionarse. Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley. Porque te amo entrañablemente, yo te haré mi esposa, te seré fiel. Y tú entonces me conocerás como el Señor. Este es el sentido. Hacer ver la prostituta y sin embargo
Amós se enamora de su mujer y la quiere y le es infiel y se le va con sus amantes y él la vuelve a traer y la vuelve. Y esta es la historia de Israel. Por eso el Señor le dice, esta es tu historia y yo te amo como Amós, Oseas, amó a esta prostituta y se entusiasmó con ella. En el capítulo 11 dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba a él. Era mi hijo, lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar. Pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas, como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer, pero ellos no quisieron volverse a mí. Por eso tendrán que regresar a Egipto, a Siria. Reinará sobre ellos, la espada caerá sobre sus ciudades y acabarán con sus fortalezas, destruyéndolos a causa de los planes que hacen. Mi pueblo persiste en estar alejado de mí, gritan hacia lo alto, pero nadie los ayuda. O sea, el Señor dice, mire, lo que les pasa es porque yo dejo que caigan en la esclavitud para ver si se convierten. Es un acto de amor del Señor. Podría aniquilarlos, pero les da la oportunidad de conversión. El libro de Oseas termina en el capítulo 14 diciendo, vuelve Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración, perdona toda nuestra maldad. Recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Y el Señor dice, voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya has apartado de ellos mi ira, voy a hacer para Israel como el rocío. Y el libro va a terminar en esta forma, los caminos del Señor son rectos y los justos los siguen, pero los malvados tropiezan en él. Entonces, desde el principio este dato, cásate con una prostituta, le ordena el Señor al profeta Oseas. Y aquel pobre pensaba, pero, y entonces obedece y la va a buscar y se le va con otros y él la sigue amando y la perdona y la vuelve a traer y vuelve a tener otro hijo y otra hija y sigue con ella y la quiere y dice el Señor, yo así los quiero a ustedes. Así los quiero a ustedes, los sigo queriendo y por eso voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira, voy a ser para Israel como el rocío de la mañana. Un libro muy bello que habla de la misericordia del Señor. Veamos ahora otro profeta, el que sigue, el profeta Joel. El profeta Joel tiene que llegar a un pueblo donde ha habido una terrible plaga que ha asolado las cosechas. Ahora él aprovecha que están como quien dice de capa caída para ver si se convierten. Entonces es un llamado para la conversión y por eso el profeta Joel habla de la misericordia de Dios. Dice así, convoquen al pueblo y proclamen ayuno,
Junten en el templo del Señor su Dios a los ancianos, a todos los habitantes del país. Invoquen al Señor, se acerca el día del Señor. Toquen la trompeta en el monte Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor, tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de sombras. Y por esto el Señor habla de su misericordia. Misericordia, según la palabra, viene de dos palabras latinas. Miser, miserable. Cor, corazón. Ver con corazón al miserable. Esa es la misericordia de Dios. Así nos ve Dios a nosotros. Y aquí dice, pero ahora lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten, lloren, vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tal vez decida no castigarlos a ustedes y les envíe bendición, cereales y vino para las ofrendas del Señor su Dios. O sea, que el Señor que les suplica, ya en el profeta anterior habló de la prostituta Israel, pero que está dispuesto a perdonarla. Ahora, a los sacerdotes les dice, lloren los sacerdotes, los ministros del Señor. Digan entre el vestíbulo y el altar, perdona, Señor, a tu pueblo. No dejes que nadie se burle de los tuyos. No dejes que otras naciones los dominen, que los paganos digan, ¿dónde está su Dios? No se ve su Dios. Hablan de él, pero ¿dónde está su Dios? Ahora, uno de los pasajes más bonitos de Joel habla de un futuro, del derramamiento del Espíritu del Señor sobre todo pueblo. Y nosotros ahora sabemos que eso es el Espíritu Santo. Después que vino Jesús, eso es lo que va a prometer. Y dice aquí en el capítulo 2, del versículo 28 en adelante, porque este solo tiene 3 capítulos nada más. En el capítulo 2 del versículo 28 en adelante dice, después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los viejos tendrán sueños, los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas. El Señor que nos está hablando por medio del profeta Joel. Y dice, sangre y fuego, nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, la luna como sangre. Antes que llegue el día del Señor, día grande, día terrible, pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte Sión, en Jerusalén, está la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Entonces aquí, este profeta Joel nos trae esa bendición grande. Va a venir algo muy grande, quiero contar con ustedes, así es que los invito, los perdono. Es impresionante esa forma en que el Señor se dirige. Y ahora vamos a ver qué nos dice el profeta Amós, un profeta que sobre todo va a acentuar la justicia social. En este tiempo grandes desniveles y entonces él va a acentuar la justicia social, el profeta Amós. Todo esto sucede en el siglo VIII antes de Jesús, es decir, unos 700 años antes de Jesús. Veamos lo que dice el profeta Amós. Primero, yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades
Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados, pero ustedes no se volvieron a mí. También hice que les faltara lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no, pero ustedes no se volvieron a mí. Esto es lo que se llama un castigo paternal. Dios que tiene que castigar a sus hijos, Dios Padre. Él no quisiera, el papá, la mamá, no quisieran castigar a su hijo, pero hay que hacerlo. Si no va a crecer como un arbolito torcido, tienen que ponerle un cordel fuerte. A él le duele, tienen que poner una estaca, le duele, pero si no, no se endereza. Cuando ve que está torcido, tienen que ponerle un lazo fuerte y a él le duele cuando lo están jalando, pero es necesario. Ese es el castigo de Dios. Él no lo hace para vengarse, no necesita vengarse de nadie. Él no necesita una orden y la otra persona desaparece, pero no es la política de Dios, la misericordia. Los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo, porque voy a hacerlo. Prepárate para encontrarte con tu Dios. O sea, te va a tocar algo muy duro porque no quieres ir por el camino correcto. Deuteronomio 11:26 dice el Señor, mire, aquí les entrego la ley. ¿Bendición o maldición? Somos nosotros los que escogemos bendición o maldición. No es el Señor que nos manda maldición, no. Nosotros escogemos, hijos, no vayan por ahí hay muerte, dice el Señor. Y nosotros vamos porque nos fascina el pueblo de Israel, esto era lo que pasaba. Entonces el Señor tiene que acudir al castigo paternal, el padre que castiga a sus hijos para que vuelvan al buen camino. Por eso en el capítulo 5 del versículo 10 en adelante dice: ay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan al testigo honrado, puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en las casas de piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. Ya tienen casas de piedra, pero no las van a gozar. Yo conozco sus muchas maldades y sus pecados sin fin. Oprimen al justo, reciben soborno, y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso, el que es sabio se calla, porque el tiempo es malo. Odien el mal, amen el bien. Asegúrense de que en los tribunales se haga justicia. Quizá entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. El Señor se presenta y dice: odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor. Aléjense de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Los lanzaré a ustedes al destierro, más allá de Damasco, lo dice el Señor, el Dios Todopoderoso, eso es su nombre. Así es que en este momento el Señor les dice, les va a tocar algo muy duro por desobedientes, pueden convertirse, el Señor les ruega que se conviertan. Aquí vamos a ver en el capítulo 7, del versículo 10 en adelante, cómo el sacerdote Amasías tiene que enfrentarse al gobernador Jeroboam, porque quiere otro camino.
Y eso es lo que le toca a todo cristiano también. Al mismo tiempo que muestra que los que se apartan, muestra un sacerdote que tiene que enfrentarse al gobernador para ir por el camino recto. Capítulo 7 del versículo 10 en adelante, para que usted vaya siguiendo y gozando estos pasajes de la Biblia del profeta Amós. Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós, o sea, el profeta Amós, anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá a filo de espada y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Imagínense qué le va a gustar a un rey que le digan eso. Jeroboam se lo van a llevar con todo el país al destierro. Era lo que el Señor le había dicho que dijera. Amós, luego Amasías, o sea, el sacerdote Amasías, le ordenó a Amós: lárgate de aquí, profeta. Un sacerdote, porque estaban con el rey Jeroboam. Lárgate de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete de Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero el profeta Amós le contestó: yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Es lo que tú dices. No hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor. Tú me dices: no digas nada de eso que estás diciendo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo, y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. O sea, horrible. El otro profeta, el sacerdote, adelante con el rey, digan lo que el rey quiere. Y el otro dice: no, dice, eso no. Lo que dice el Señor es esto. Tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. El profeta. Por eso persiguen tanto al profeta, porque dice lo que el Señor le dice. Ahora, el Señor, por medio de una imagen, de una visión, le va a decir algo al profeta. Capítulo 8. Esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura y él me preguntó: ¿qué ves, Amós? Una cesta de fruta madura, respondí. Y me dijo el Señor: Israel está maduro, no le voy a perdonar ni una vez más. Ese día los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera sus cadáveres. El Señor lo afirma. El profeta que dice eso. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el día de reposo, el sábado, para que vendamos el grano a precios altos, usando medidas con trampa y pesas falsas? Por eso este profeta Amós es el que acentúa la conversión social, acentúa la justicia social. Por eso ellos siguen diciendo: arruinemos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias,
venderemos hasta el derecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. O sea, estos están estafando a la gente y por eso el profeta Amós va contra ellos. El Señor dice, cambiaré sus fiestas en llanto por los muertos, por los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante, buscando la palabra del Señor. Irán de un mar a otro mar, y del norte hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen por vida de tu Dios, oh Dan, por vida de los dioses de Beerseba, caerán para no levantarse. Entonces aquí el Señor les está diciendo algo muy serio. Les dice, la gente andará errante buscando la palabra del Señor. O sea, están decepcionados por todo lo que les ha sucedido. Entonces ahora tienen hambre de la palabra de Dios. Irán de un mar a otro, del norte al sur, pero no van a poder encontrarla. Han matado a los profetas. Así es que el Señor es un Padre bondadoso, misericordioso, pero castiga. Pero castiga no como el carcelero, sino como el padre, como la mamá. La mamá castiga a su hijo, el papá castiga a su hijo. Dios es Padre y con lágrimas castiga a sus hijos llamándolas a la conversión. Y dice, les mandé hambre, les mandé sequía, les mandé, y ni así se convirtieron. O sea, ni así se convirtieron, dice. O sea, muchas veces a nosotros nos vienen cosas muy duras. Y lo primero que hacemos es, ¿por qué Dios nos manda? Como quien dice, yo soy bueno. Y después, ¿por qué tanto tiempo? Y queriendo medirle a Dios. Todo lo que Dios permite es bueno. Por eso Romanos 8:28 dice, todo resulta para bien de los que aman a Dios. También el mal que nos viene muchas veces es para purificación. Viene para que penetremos, por las buenas no entendemos. Entonces el Señor tiene que acudir a las malas. Esta es la historia del pueblo de Israel. Y es la historia de nuestro pueblo. Y es la historia de... Por eso aquí dice, ustedes odian al defensor de la justicia, detestan al testigo honrado, puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en las casas de piedra que han creado. O sea, con su dinero ya tienen casas de piedra. Antes eran casas más humildes, ahora ya tienen casas de piedra. Nosotros ahora diríamos de cemento armado, rascacielos. Pero con el dinero mal habido. Entonces tienen que ser purificados, tienen que ser dominados. Terminamos así entonces el día de hoy nuestra lectura y comentario de 3 profetas, del profeta Oseas, del profeta Joel, que habla sobre todo el Espíritu Santo, y del profeta Amós, que acentúa la justicia social. El Señor sigue hablando. Qué bello esto que dice, van a tener hambre no de alimentos, sino de la palabra de Dios. Ojalá que nos viniera esa hambre de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el Señor nos habla, provoca en nosotros la fe y viene de ahí la conversión. Que el Señor nos conceda también a nosotros hambre de la palabra de Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.